Iniciamos hoy una exploración de una figura monumental y, bueno, seamos sinceras, a menudo desconcertante. Friedrich Nietzsche. Filósofo, poeta, crítico. Sus ideas todavía hoy nos sacuden, ¿verdad? Generan debate. Tenemos aquí algunos apuntes clave, sacados de Nietzsche, vida, obra y legado filosófico. La idea es, pues, desgranar un poco su pensamiento, su vida, y entender por qué sigue siendo tan relevante, tan citado y a veces tan mal interpretado. Empezamos por el principio, ¿vale? Nació en 1844 en Prusia, un hogar muy religioso que su padre era pastor luterano, y murió cuando él era muy niño. Este contraste ya entre esa crianza y lo que escribió después da que pensar, ¿no? Totalmente. Ese trasfondo religioso y la pérdida del padre tan temprana, eh, son factores que muchos señalan. Quizás ahí empezó a gestarse esa crítica tan radical que hizo luego a la moral, a la religión establecida. Eso sí, fue un estudiante brillantísimo, un filólogo súper precoz. Consiguió una cátedra en Basilea con solo 24 años, algo, vamos, inaudito para la época. 24 años, qué barbaridad. Sí, sí. Y allí, en Basilea, pues tuvo una relación muy intensa con Richard Wagner. Al principio de admiración, ¿eh? Pero luego la cosa se torció. Se torció. Sí. Nietzsche acabó muy decepcionado. Veía en Wagner un nacionalismo un poco pomposo y sobre todo un antisemitismo creciente que, bueno, él rechazaba totalmente. Fue una ruptura importante para él. Entiendo. Bueno, pues entremos ya en las ideas, en la filosofía pura y dura. La frase más famosa y quizá la más sacada de contexto. Dios ha muerto. Uf, suena a sentencia final. ¿Qué quería decir realmente? Claro, no es una afirmación literal sobre si Dios existe o no, es más bien un diagnóstico cultural, ¿sabes? Ajá. Nietzsche observó que la fe cristiana, que había sido como la base de los valores, la moral, el sentido de todo en Occidente durante siglos, pues estaba perdiendo fuelle, perdiendo su poder central en la era moderna. Lo vio como una crisis, sí, un nihilismo que empezaba a asomar, o sea, la pérdida de los valores supremos. Pero también, y esto es súper importante, lo vio como una oportunidad. Una oportunidad. Sí, una oportunidad histórica. La posibilidad de crear, digamos, nuevos valores. Valores basados en la afirmación de esta vida, de la vida terrenal. Vale, y ante ese vacío que deja Dios ha muerto, su propuesta más rompedora quizá es el Übermensch, el superhombre. Siempre me ha costado pillar si es un ideal que se puede alcanzar o más bien un desafío. Es más eso último, yo creo. Un ideal que te orienta. Un desafío. El Übermensch es la figura que representa la superación de la moral tradicional. La que él llamaba moral de esclavos, ¿no? Exacto. Basada, según él, en el resentimiento contra los fuertes, en la compasión entendida como debilidad, en negar los instintos vitales. Frente a eso, él propone una moral de señores, ¿Y esa qué sería? pues la del individuo autónomo, que crea sus propios valores, que afirma la vida con todo, con lo bueno y lo malo. Aquí entra la famosa voluntad de poder. Que también se las trae. Sí, pero es importante entenderla bien. No es un afán de dominar políticamente a otros, ¿eh? Es más un impulso vital, una fuerza creativa de superarse uno mismo constantemente. Es un ideal de excelencia humana, no una categoría política ni por supuesto racial. Entendido. Otra idea suya que da verdadero vértigo, el eterno retorno. La hipótesis de que cada instante de nuestra vida, cada uno, se repetirá exactamente igual, infinitas veces. Tela. Es de las ideas más enigmáticas, sí. Y funciona como una prueba existencial definitiva. La pregunta que te lanza es, ¿vivirías tu vida de tal forma que desearías repetirla para siempre, igualita, con sus luces y sus sombras? Invita a una afirmación radical del presente. A vivir tan plenamente que puedas decir sí a esa repetición eterna. Estas ideas las desarrolló en obras con un estilo muy suyo, ¿sabes? Aforístico, poético, a veces casi profético, como Así habló Zaratustra, o Más allá del bien y del mal. Es una filosofía que exige una afirmación de la vida tremenda. Y esa afirmación contrasta mucho, dolorosamente, con el final de su propia vida consciente, ese colapso mental que tuvo en Turín en 1889. Sí, fue un final abrupto y muy trágico para su vida intelectual. Las causas médicas exactas, bueno, todavía se debaten.
Se habla de sífilis, trastorno bipolar, incluso un tumor. Ya. Lo cierto es que pasó los últimos 11 años de su vida, pues eso, sumido en la demencia. Primero lo cuidó su madre y luego su hermana Elizabeth, hasta que murió en 1900. Y a pesar de ese final oscuro y de que en vida no le hicieron mucho caso, la verdad, su legado posterior es inmenso. Innegable, sí. Marcó a fondo el existencialismo, la posmodernidad. Gente como Camus, Sartre, Foucault, incluso Freud, todos dialogaron muchísimo con su obra. Cierto. El impacto en el siglo XX es brutal. Pero aquí hay que señalar algo fundamental. La manipulación de su legado. Ah, sí. Su hermana, ¿verdad? Exacto. Su hermana Elizabeth Forster Nietzsche, que tenía conocidas simpatías nacionalistas y antisemitas, bueno, pues manipuló y editó sus escritos póstumos, sobre todo los fragmentos sobre la voluntad de poder. Los retorció para acercarlos a la ideología nazi. ¡Qué terrible! Una tergiversación espantosa, vamos. Sobre todo si piensas que Nietzsche fue un crítico feroz del antisemitismo y del nacionalismo alemán. Por eso es vital leer a Nietzsche directamente. Y con espíritu crítico, claro. Separarlo de esa apropiación indebida. Es tremendo cómo las ideas se pueden torcer tanto, sacarlas de contexto y usarlas para lo contrario de lo que pretendían. Entonces, resumiendo un poco, un filósofo que nos retó a repensar la moral desde la raíz, Ajá. que nos dejó conceptos tan potentes como el Übermensch y el eterno retorno, Conceptos potentísimos, sí. y cuya obra brillante fue trágicamente manipulada después de su colapso. Quizá aquí resuena esa frase suya tan famosa: lo que no me mata me hace más fuerte. Pues sí, y precisamente esa manipulación de su legado nos deja una pregunta ahí flotando. Casi una advertencia nietzscheana, diría yo. A ver. Si, como él proponía, en un mundo ya sin garantías divinas, ¿tenemos que crear nuestros propios valores? ¿Cómo nos aseguramos de que esos nuevos valores sean fuertes, afirmen la vida, y no acaben siendo frágiles, o peor, fácilmente manipulables para fines destructivos? Buena pregunta. Es la cuestión sobre la responsabilidad que implica esa libertad radical que él tanto defendió. Da para pensar,